Consideremos la función exponencial f, cuya expresión analítica es f de x igual a 2 a la x, definida para todos los reales y cuyo codominio es el conjunto de los reales positivos. A partir del gráfico podemos hacer dos observaciones que son bien importantes para lo que vamos a ver hoy. Primera observación: a elementos distintos del dominio corresponden elementos distintos del codominio. Es decir, siempre que x1 sea distinto de x2, tendremos que 2 a la x1 será distinto de 2 a la x2. Es decir, no hay valores del dominio que tengan la misma imagen. De una función que cumple esta propiedad, decimos que es una función inyectiva. No todas las funciones son inyectivas. Muchísimas funciones que trabajamos frecuentemente cumplen que elementos distintos del dominio, sin embargo, tienen la misma imagen en el codominio. Segunda observación acerca de esta función. Todos los elementos del codominio tienen preimagen. Dicho de otra manera, el codominio de f coincide con el recorrido de f. Es decir, que para todo número i positivo existe un número x real tal que 2 a la x es igual a i. Hagamos una pequeña tabla de valores. En la primera fila vamos a ubicar algunos valores del dominio, algunos valores de x, y en la segunda fila sus correspondientes imágenes. De acuerdo a la primera observación que hemos hecho, en la segunda fila no encontraremos ningún número repetido, porque hemos dicho que si los valores de x son distintos, sus imágenes son distintas. La segunda observación lo que nos dice es que si realmente pudiéramos completar la segunda fila, allí tendríamos a todos los valores del codominio, es decir, ahí tendríamos a todos los reales positivos. O sea que, así como la función f asigna a cada número que está en la primera fila su correspondiente número en la segunda fila, también podríamos pensar en otra función inversa a f, que deshace lo que hizo f, tal que a cada número que está en la segunda fila le hace corresponder el número que está arriba en la primera fila. Es decir, si invertimos las dos filas de esta tabla, obtenemos otra tabla que se corresponde con otra función que llamamos g, que es inversa a f, cuyo dominio es el que antes era codominio de la función f, y cuyo codominio es el que antes era el dominio de f. Esta función g invierte o deshace lo que hizo f. Es decir, por ejemplo, como la imagen de 0 en f es 1, entonces la imagen de 1 en g es 0. Como la imagen de 1 en f es 2, entonces la imagen de 2 en g es 1. Como f de menos 1 es un medio, entonces g de un medio es menos 1. Como f de menos 2 es un cuarto, entonces g de un cuarto es menos 2. En general, si f de x es igual a y, entonces g de y es igual a x. Esta función g, inversa de la función f, se llama función logarítmica de base 2. Veamos cómo funciona. Cuando pensamos a qué exponente hay que elevar el 2 para obtener 32, el numerito ese exponente que estamos buscando, es un número llamado logaritmo de 32 en base 2. Veamos en algunos ejemplos cómo es esta relación inversa entre la potencia y el logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de 32 en base 2 es 5 porque 2 a la 5 es igual a 32. Logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. Logaritmo de un medio en base 2 es menos 1 porque 2 elevado a la menos 1 da un medio. Logaritmo de 1 octavo en base 2 es menos 3 porque 2 elevado a la menos 3 es 1 octavo. Sea a un número positivo diferente de 1. La función logarítmica de base a está definida para todos los reales x positivos de la siguiente manera. Logaritmo de x en base a es igual a y, si y solo si a elevado a la y es igual a x. Es decir, el logaritmo de x en base a es el exponente al cual hay que elevar la base a para obtener el número x. No es difícil trabajar con logaritmos. Hay que sí entender bien la definición, recordando que el logaritmo es un exponente. Cuando usamos
la definición de logaritmos para pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica es útil tener presente que en ambos casos la base es la misma. Antes de seguir analizando la función logarítmica, asegurémonos que hemos comprendido la definición de logaritmo. Logaritmo de 10.000 en base 10 es igual a 4 porque 10 elevado a la 4 es igual a 10.000. Logaritmo de 64 en base 4 es 3 porque 4 a la 3 es igual a 64. Logaritmo de 81 en base 3 es 4 porque 3 a la 4 es igual a 81. En esta lista de estos ejemplos, lo que estamos diciendo primero es la forma logarítmica y la segunda es la forma exponencial, pero en ambas estamos afirmando lo mismo. Veamos dos ejemplos más. Logaritmo de 2 en base 8 es 1/3 porque 8 elevado a la 1/3 es 2. Logaritmo de 0,25 en base 4 es igual a -1 porque 4 a la -1 es igual a 0,25. Terminemos esta parte nombrando 4 propiedades de los logaritmos que surgen directamente de la definición. Primera de ellas, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0 porque cualquier número a elevado a la 0 es igual a 1. El logaritmo de a en base a es 1 porque a elevado a la 1 es igual a a. Logaritmo de a elevado a la x en base a es igual a x. Y a elevado a la logaritmo de x en base a es igual a x.